Veamos el libro de Romanos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 20. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 9 dice: ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta el versículo 20 leí. Personalmente, en el año 2011 tuve la oportunidad de participar en lo que fue el primer campamento mundial en ese lugar. Y la verdad es que al principio no sabía exactamente de qué trataba este evento. Solamente yo había escuchado que, digamos, va a haber un voluntariado. A mí me llamaba mucho la atención el tema del voluntariado, porque mientras estaba en la universidad siempre sentía, ¿no?, un deseo de ayudar, de colaborar. Siempre tenía, ¿no?, este tipo de pensamiento, este tipo de corazón. Entonces, cuando me invitaron para participar en el campamento de jóvenes en el año 2011, ya tomé la decisión de visitar el lugar de la iglesia acá en la comuna de Ñuñoa, donde vivo actualmente, ¿no? En ese momento yo vine a este lugar y me encontré con las personas que eran extranjeras, ¿no? Entonces yo no sabía de dónde era en realidad, de qué país. Pero conversando con ellos poco a poco, empecé a darme cuenta que iba a realizar el evento en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Entonces, planeando de tal manera, yo decidí viajar esa vez al campamento mundial. Entonces, digamos que en esa misma semana, junto con mis amigos del trabajo, teníamos planeado viajar a la costa, ¿no?, a la playa. Pero de repente en mi corazón se levantó, ¿no?, un deseo de viajar. Voy a suspender mi viaje a la playa con mis amigos. Entonces me voy a ir con esta organización que no conocía bien a Argentina. Entonces cuando yo le dije esto a mis padres, ellos estaban muy preocupados, ¿no? ¿Y tú por qué te vas así sin conocerlos, no? Solamente ya una vez los viste y ya te quieres ir con ellos. Es peligroso, ¿no? Tenían un poquito de incredulidad al respecto. Entonces, digamos que yo también tampoco entendía bien por qué en mi corazón se levantó el deseo de viajar y también de participar en este evento. Finalmente viajé. Estuve como 3 semanas antes del evento. Y en esa semana empecé a escuchar la enseñanza, ¿no?, de la Biblia sobre la palabra de Dios. Al principio no entendía muy bien porque, digamos que mientras escuchaba la palabra de Dios, para mí esto era algo demasiado nuevo. No sabía nada acerca de la Biblia. Entonces lo primero que me cautivó, ¿no?, cuando escuché la palabra de Dios fue precisamente estos versículos. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 11, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuchando la explicación de esta palabra, más que la explicación, leyendo solamente el texto bíblico, en mi corazón se quedaba se produjo un choque, ¿no?, un impacto. Porque toda la vida yo había creído que era una buena persona, porque me había comportado bien, traté de no cometer muchos pecados, traté de no tener vicios, es decir, que no tomaba, no fumaba, tampoco me drogaba. Entonces dentro de mi corazón había una idea de mí mismo, ¿no?, muy buena.
yo soy una persona correcta, ¿no? Soy una persona que trata de hacer las cosas bien. Siempre tenía este pensamiento. Pero un día cuando escuché esta palabra en este evento, ¿no? En este campamento, antes de comenzar, en la preparación, esta palabra me ha hecho meditar. En realidad la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Pero a veces acaso yo no busqué a Dios. A veces acaso yo no traté de orar a Dios. Sí, yo también pensé que estaba buscando a Dios, pero según esta palabra dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, lo primero que me impactó, ¿no?, en mi corazón. Entonces yo soy una persona que no busca a Dios en realidad. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces yo estaba equivocado, ¿no? Porque yo pensé que estaba haciendo buenas cosas, que no estaba haciendo, que no cometía muchos pecados. Entonces de repente sentía que un impacto grande ha llegado a mi corazón. Escuchando la explicación de los pastores en ese evento, en la preparación del evento, lo que me llamaba mucho la atención era que el pastor, cuando explicaba acerca del pecado, no explicaba como lo que yo tenía entendido que era el pecado. En primer lugar, yo entendía el pecado como la transgresión que la gente comete, ¿no? Cuando yo robo, cuando yo miento, cuando yo cometo adulterio. Esto para mí era el concepto del pecado, pero no tenía, o sea, como concepto de pecado, la herencia de pecado por medio de un hombre llamado Adán. Ya solamente en mi cabeza estaba el conocimiento general, pero no había entendido que por medio de Adán, todos los seres humanos habían sido condenados, habían sido, en algún sentido, ¿no?, condenados a ir al infierno eternamente. Esta parte yo no conocía bien, pero después de escuchar la explicación de los pastores, yo pude llegar a comprender, ¿no? Aunque yo no he cometido tantos pecados, aunque yo no he hecho tantas cosas malas en mi vida, pero ya si yo he nacido en este mundo por medio de mi madre, ¿no?, ya en mi corazón está alojado el pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Si yo me muero, ¿dónde me voy? Me voy al infierno, ¿no? Así yo llegué a concluir. Entonces, cuando me di cuenta que por causa de mi pecado yo iba a ir al infierno, empecé a padecer, empecé a tener gran temor de la muerte. Estando no en Buenos Aires, en otro país, dentro de mi corazón se empezaba a levantar, ¿no?, el miedo a la muerte. Por eso la noche, cuando me acostaba mirando hacia el techo de la casa, sentía mucho temor, ¿no? Si me muero esta noche, y si mañana no amanezco vivo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para recibir el perdón del pecado? En mi corazón empezó a despertarse, ¿no?, este pensamiento. Entonces yo empecé a trabajar con toda mi fuerza en ese evento, ¿no? Por eso los jóvenes repartían volantes, ¿no? Yo estaba en el grupo de promoción. Entonces los jóvenes empezaban a repartir volantes, pero yo no repartía uno ni dos, sino repartía 10, 20 volantes. A veces me subía al bus para repartir volantes adentro. Así corría y sudaba, corría y sudaba. Entonces dentro de mi corazón se levantó un deseo de, si en el caso que yo trabajo bien, si yo me esfuerzo, si yo hago buenas cosas, entonces en ese momento tal vez Dios se apiadaría de mí, me dará la salvación. Así llegó en mi corazón este pensamiento. Entonces traté de vivir de esa manera. Entonces nosotros nos levantábamos, digamos, a las 5 de la mañana, 5:30, y terminábamos la jornada a veces a las 11, 12 de la noche. Entonces pasando unos días ya yo estaba exhausto, muy cansado. Entonces llegó en mí un pensamiento, ¿no? Me parece que no puedo, ¿no? No puedo realmente trabajar con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Ya estoy sin ánimo. Entonces, un día un pastor estaba compartiendo, ¿no?, me acuerdo en ese tiempo del servicio dominical, y él explicaba que nosotros creemos, ¿no?, en cierta manera que podemos ayudar a Dios en algo, ¿no? Nosotros así pensamos, que si hacemos alguna cosa buena, Dios se puede agradar de ello. Pero el pastor decía que no es correcto pensar así, sino que en realidad quien necesita la ayuda es el hombre. El hombre necesita que Dios le ayude. Entonces, aunque era una palabra simple, pero me hizo pensar profundamente.
Toda mi vida yo he vivido de esa manera, tratando de agradar a la gente, tratando de obrar bien, tratando de hacer lo bueno. Pero en ese momento, aunque pasaba mi vida por mi cabeza, podía entender. Hasta ahora yo nunca dejé que Dios realmente trabajara en mi vida. Hasta ahora yo traté de esforzarme por ser buen hijo, por ser buen estudiante, ¿no? Por ser una buena persona. Así yo había vivido, ¿no? Durante 20 años. Pero Dios me hacía entender, tú no puedes realmente ser salvo por tus obras, porque hay un límite, en todo sentido, ¿no? Hay un límite de bondad, hay un límite, digamos, de físico, ¿no? Porque realmente estaba muy agotado. Yo recuerdo muy bien en ese tiempo, yo estaba pesando más o menos como unos, digamos, 68 kilos cuando yo fui a, digamos, a ese lugar, al campamento, pero cuando yo regresé, creo que estaba pesando como 64 kilos. Creo que unos 4 o 5 kilos yo bajé de peso. Con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tanto sudor. ¿Eh? Pero qué maravilloso, ¿no? Ese día, ¿no? El día que yo entendí esta situación, el problema de mi vida, ¿no? Era que yo estaba haciendo todo con mi esfuerzo, con mi capacidad. Pasando 3 días, el día 2 de febrero del año 2011, un día yo estaba promocionando, ¿no? Estaba promocionando en la ciudad de La Plata, estábamos repartiendo volantes, y un hermano me llamó dentro de un vehículo, ¿no? De un vehículo. El pastor en ese tiempo de Chile empezó a preguntarme, Christopher, ¿no? ¿Tú tienes pecado? Estoy agachando mi cabeza, ¿no? Sí, pastor, tengo pecado. Entonces el traductor me estaba explicando todo lo que el pastor iba diciendo. Finalmente él dijo así, ya, aunque tú tenías pecado, pero el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo ya pagó por tu pecado. Por eso ya tú eres justo, tú ya no tienes pecado, eres limpio. Escuchando esta palabra de repente me sentí muy, muy feliz. Ah, así se logra. ¿Que solamente es creer en Jesús que ya limpió mi pecado? Sí. Por eso en el libro de Hebreos 10:17 dice que añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Esta palabra llegaba a mi corazón, ¿no? Ah, realmente por Jesús solamente somos justificados, solamente por Jesucristo somos limpios de los pecados, solamente por creer en la obra de Jesús. Entonces recibí la salvación. Sin querer recibí la salvación, ¿no? Yo me fui a Argentina para poder y olvidarme de mis problemas, de mi situación, y también para poder ayudar. Pero nunca me imaginé que estando en ese lugar yo me encontraría con la salvación, con el perdón de mis pecados. Yo me encontré con eso, ¿no? Nunca fue mi plan. Tampoco fue mi plan al regresar a Chile entrar en el seminario. Pero en el año 2013 Dios me llamó al seminario, ¿no? O sea, ¿cuál fue la palabra, ¿no?, que Dios me ha dado? En el libro de San Juan, capítulo 6, el versículo 27, ¿no? Esta palabra Dios me ha dado como la promesa para entrar al seminario. Dice así, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Con este versículo yo pude recibir el llamamiento ¿de qué cosa? Digamos, para ser ministro de la misión. Escuchando acerca de esta palabra, en mi corazón se levantó, ¿no?, un proyecto, un deseo. Ah, Dios me llamó. Dios me llama para poder ser ministro de su iglesia. Aunque yo soy una persona carente, una persona que le faltan muchas cosas, pero Dios me llama, entonces voy a responder. Si en el caso que yo hago según mi manera, según mi querer, ¿qué ocurriría? Creo que Dios no se agradará de mi vida. Entonces yo voy a vivir según la voluntad de Dios, así pensé. Pero pasando una semana en el seminario, un día me salí para predicar en un parque, ¿no? Estaba llamando a la gente, hola, ¿cómo está? Yo soy seminarista Christopher, vengo para compartir. ¿Usted quiere conversar un poco? No. Luego dando la vuelta, hablando con otra persona, ¿usted ya quisiera compartir la palabra un momento? ¿Quisiera que compartiéramos la palabra? No. No, no, no. Casi 15 personas me han dicho que no. En ese momento en mí surgió un pensamiento.
Me parece que este no era mi camino. Me parece que yo soy una persona que no es apta para este camino. Creo que otra persona si predicara, si hablara con alguien, entonces esta persona aceptaría. Pero como yo no tengo el don para predicar, entonces creo que no puedo seguir en este camino. Así tomé la decisión, voy a abandonar el seminario. Estoy regresando a la casa. Llegando a la casa, ¿no? En la noche el pastor vino de una reunión. Y luego la pastora me dijo que me ponga una camisa de color negro y luego una corbata negra. ¿Por qué? Voy a ir a un velorio con el pastor. Y nos fuimos, ¿no? Por primera vez yo fui a un velorio. No tenía idea que tenía que llevar la Biblia. Entonces me fui nomás, ¿no? Y cuando íbamos en el auto, el pastor me preguntó, ¿usted tiene la Biblia? No, no, pastor, no tengo la Biblia. Cada vez que venga tiene que traer su Biblia, ¿no? Ya seguimos, ¿no? Fuimos hasta el lugar, en ese lugar, ¿no? Un ambiente, o sea, es un ambiente, ¿no? De velorio. Toda la gente está llorando, toda la gente está triste. Entonces, mirando esa escena yo pensé, por un momento, en nuestro país, ¿cuánta gente está que puede predicar el Evangelio? ¿Cuántas personas en nuestro país hay quienes anuncian a la gente el perdón de los pecados? Entonces, mirando el ambiente, ¿no? Sentía mucho, o sea, en mi corazón sentía mucho pesar. Dios me llamó para anunciar el Evangelio, pero por una situación así voy a abandonar todo. Me arrepentí. Me arrepentí realmente. Yo realmente por una situación tan simple quiero abandonar este camino. Es el llamamiento tan precioso de Dios. Entonces voy a continuar. Entonces regresando a la casa ya me olvidé de eso, ¿no? Pasando el tiempo, pasando 4 años, ya Dios me permitió ser levantado como evangelista, ¿no? En la misión. Y luego pasando 4 años más, y llegó un momento, ¿no? En mi vida en el que decidí abandonar otra vez, ¿no? Digamos, el ministerio. Entonces le dije al pastor, pastor, creo que ya no quiero continuar. Ya no tengo la fe, no tengo ánimo para predicar. Además creo que cuando nosotros trabajamos con mi esposa nos sale bien. Así yo estaba abandonando otra vez, ¿no? El ministerio. Entonces, ¿qué pasó? El pastor me escribió, ¿no? Un mensaje diciendo así: la vida de creencia es fácil, me dijo. Solamente usted tiene que dejar su pensamiento y creer en la palabra de Dios. Entonces esta palabra en mí generó un impacto, ¿no? Otra vez. Tiene razón el pastor. Solamente por creer en mi pensamiento yo quiero abandonar otra vez. Yo quiero dejar el ministerio. Entonces él me dijo ya, desde ahora tendrá un nuevo comienzo para que usted pueda anunciar la palabra. Así el pastor no me dejó dentro de la iglesia como ministro. Entonces, pasando 3 meses, nosotros fuimos al campamento mundial digamos, en Argentina nuevamente. Era casi la 8ª vez que yo iba. Entonces el pastor un día se acercó a mí y dijo que quería hablar conmigo. Entonces yo me asusté, ¿no? Yo pensé, ¿no? Que por haber tenido esta actitud hace 3 meses acá en Chile, entonces el pastor me iba, digamos, a quitar, ¿no? La posición de evangelista. Usted volverá al seminario para aprender. Usted necesita aprender la fe. Pero contrariamente a lo que yo pensé, el pastor me dijo, yo quiero levantarle como pastor. Entonces yo estaba muy sorprendido. ¿Y qué pasa en este lugar? ¿Ah? Yo soy una persona que ha querido abandonar este camino, ha querido dejar este camino de ministro, pero ¿por qué Dios me permite ser pastor? ¿No? Realmente yo pude entender, esto no se logra con el mérito, esto no es por las obras, ¿no? Realmente cuando una persona se da cuenta que no tiene otro camino que no sea la iglesia, que no sea este evangelio, entonces Dios, mirando la vida de tal persona, está diciendo, ya realmente esta persona no tiene nada de esperanza en el mundo, entonces voy a hacerle ministro de la misión, ministro de Dios. Yo podía entender eso, ¿no? Cuando en mi corazón llegó este pensamiento, fuera de la iglesia, fuera de este lugar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Durante 10 años no he trabajado, aunque yo me titulé de la universidad, ¿no? Pero ya toda
todas las cosas que se están enseñando en aquella época cuando yo salí de la universidad, ahora serían muy diferentes. Además, no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Yo pensé. Voy a fracasar totalmente. Entonces yo me di cuenta que aparte de la iglesia, aparte de ser ministro de la iglesia, no tengo otro camino. No había otro camino para mí. Entonces pude entender. Dios realmente, ¿a qué tipo de persona le establece como pastor de la iglesia? A uno que ya no tiene camino, ¿no? Uno que ya no tiene hacia dónde ir. Solamente le queda una opción. ¿Qué opción, no? Es vivir delante de Dios, vivir para el Señor, anunciando el Evangelio, predicando la palabra. No hay otro camino. Pude entender esta realidad. Pude conocer que para otra cosa yo no puedo servir. Solamente Dios me dejó en este lugar. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la gracia de Dios. Entonces yo no puedo jactarme, ¿no? No puedo jactarme de lo que hice bien en el ministerio, sino que al contrario, ¿no? Lo que puedo decir es que yo me he dado cuenta de cuán vil soy, cuán engañoso no es mi corazón delante de Dios, cuán malo es mi corazón delante de Dios. Si yo me doy cuenta de aquello, entonces fácilmente yo puedo confiar en Dios. Fácilmente puedo poner la confianza en el Señor. Contrariamente, si en el caso que yo tuviera algo bueno, si pensara que yo fuera una persona muy correcta, muy capaz, entonces sería muy difícil para mí confiar en Dios. Pero realmente yo puedo sentir, ¿no? En mi corazón, Dios me ha llamado para ser ministro, ¿sí? Entonces Dios, si quiere llamarme para ser ministro y yo quiero llevar una vida aparte de esto, entonces esto no agradará a Dios, ¿no? Esto para Dios será, una molestia solamente. Entonces yo he pensado el último tiempo, ¿no? Yo quisiera vivir sin desagradar al Señor, sino que Dios se agrade de mi vida, porque si Dios se agrada de mi vida, entonces, ¿qué es lo que Dios me dará? Bendición, ¿no? En mi vida. Entonces, hermanos, esto lo estaba pensando, ¿no? En este último tiempo. Aparte de ser predicador del Evangelio, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Aparte de ser ministro del Señor, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Esto que estaba quedando en mi corazón grabado, ¿no? ¿Qué otra cosa yo puedo realizar? ¿O qué tipo de actividad yo puedo hacer en mi vida? Hace unos días fui a la casa de mi madre, ¿no? Me preguntó, si tú salieras de ser pastor, ¿qué harías, no? ¿Dónde te van a contratar? Así me preguntó, ¿no? Entonces yo pensaba dentro de mí, ¿dónde me van a contratar a mí? ¿Dónde yo puedo trabajar? Creo que estaría realmente y muriendo de hambre, ¿no? Pero estando dentro de la iglesia, en la iglesia Dios me permite lugar para vivir, me permite comida, también la iglesia me permitió a mi esposa, también a mis hijos, también ahora mi madre está escuchando la palabra. También puedo predicar en distintos lugares, en distintas ciudades del país. Es decir, que fuera de este camino no hay nada que yo puedo hacer, pero dentro de este camino ya todas las cosas Dios me permite, todas las cosas Dios me da. Entonces, hoy hemos leído Romanos capítulo 3. Vamos a buscar otra vez. Romanos capítulo 3. El versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya esta condición del versículo 12 no es que ha cambiado después de recibir la salvación. Alguna persona piensa que después de recibir la salvación ya se ha vuelto una persona buena, correcta, que su corazón ya es diferente, pero no es correcto hablar de esta manera. En nuestro corazón siempre debemos considerar como árbol que da malos frutos. Ya, naturalmente el hombre da malos frutos. Por lo tanto, este tipo de corazón nunca nosotros podemos cambiar. Si lo que nosotros podemos hacer es, ya desechando este pensamiento, este corazón perverso y malvado, aceptar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Entonces, si yo aprendo a distinguir entre mis pensamientos, que son los pensamientos de Satanás, y la palabra de Dios, entonces esto es la vida espiritual. Es distinguir entre el pensamiento de Satanás, el pensamiento de Dios.
Entonces, en este último año, cuando yo he desechado mis pensamientos y mi punto de vista, he visto muchas veces la ayuda de Dios en mi vida, ¿no? Pero anteriormente, cuando yo aceptaba mis pensamientos, aceptaba mi punto de vista, me era difícil para hacer todas las cosas. Pero hoy en día, pensando en esto, a veces estoy cautivado, ¿no? Estoy cautivado en la manera en la que Dios trabaja en mi vida. Porque cada vez que estamos haciendo alguna actividad, algún evento, algún trabajo, ¿qué es lo primero que surge en mí? La situación. Mirando la situación, no se puede, es difícil, ¿no? Es complicado. Pero luego mirando al Señor, mirando la palabra de Dios, dice que para Dios no hay nada que sea imposible, dice. Para Dios todo es posible. Entonces cambiando, ¿no? Cambiando el ángulo. Mirando a Dios y luego mirando a mí mismo es la diferencia. Ya si yo me miro a mí mismo, ¿cuál es mi definición? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¿Es correcto? Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, en nosotros está lleno de engaño y perversidad. Pero mirando a Dios, mirando la palabra de Dios, podemos tener esperanza. Podemos ver hacia adelante cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos bendice. Entonces la vida de creencia, hermanos, no es otra cosa, ¿no? Sino que dejar su pensamiento. Es lo mismo, ¿no? Cuando recibimos la salvación, ¿cómo nosotros recibimos la salvación? Sí o sí ustedes tienen que dejar el pensamiento de que son pecadores. ¿No es así? Yo soy pecador porque yo peco, porque yo hago lo malo. Pero dejando este pensamiento ustedes aceptaron que Jesús había llevado sus pecados, ¿no? Así finalmente se recibe la salvación. Pero si alguien no puede desechar su propio pensamiento de que es pecador, entonces siempre repetirá una y otra vez, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Pero cuando desecha un pensamiento y acepta la palabra escrita de Dios, en ese momento se vuelve justo. En ese momento se vuelve una persona sin pecado. Entonces la vida de creencia es lo mismo, ¿no? Llevando la vida espiritual llega a los pensamientos negativos, llega a los pensamientos de desánimo, llega a los pensamientos en los que estamos angustiados, preocupados, abrumados. Ya, distinguiendo. ¿Este pensamiento de dónde vino? Este pensamiento vino de Satanás. Entonces vamos a pensar. Diciendo así, ¿no? Hey, Satanás, ¿por qué me das desesperanza? ¿Por qué me das desánimo? Desde hoy no voy a escucharte, ¿no? Voy a escuchar al Señor. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que me dice? Ya el Señor Jesucristo me dice que siempre tenga esperanza, que siempre piense que está conmigo, que siempre me ayuda. Se cambia, ¿no? Cambia la perspectiva. Hasta el rostro de ustedes cambia. Ya, aunque está con mucha dificultad, pero su rostro llega a sonreír. Solamente por cambiar el corazón, ¿no? En su corazón está lleno de preocupación. Entonces su cara no está larga, difícil. Pero cuando en su corazón está lleno de esperanza, entonces su rostro es diferente, ¿no? Ustedes sonríen. Ustedes sonríen, ¿no? Por tener en su corazón la plena certeza que Dios les ayudará. Esto en este tiempo estoy pensando, ¿no? Muchas veces. ¿En qué cosa Dios me ayudará en esta ocasión? ¿En qué Dios nos va a bendecir en esta ocasión? Cuando pienso en las cosas que Dios me ha ayudado en este año, estoy muy agradecido al Señor. En este momento yo cómo era, cómo estaba. Estaba en una situación difícil, pero Dios me ayudó. Es verdad. Y luego pensando en otro momento, hoy en ese momento era más difícil nuestra economía, nuestra dificultad, pero Dios nos ayudaba. Y puedo llegar a concluir una cosa. Dios siempre nos ayuda. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre quiere bendecirnos. Pero en nuestra cabeza, en nuestra mente, hay un pensamiento distinto. ¿Cuál es? Cuando yo hago bien, Dios me ayuda. Cuando yo estoy bien conectado y cuando leo bastante la Biblia, Dios me ayuda. Pero cuando yo no leo tanto, cuando yo no oro tanto, entonces ya Dios no me ayudará. Así nosotros tenemos este tipo de reacciones. Entonces a veces ustedes estarán, solamente por escuchar este pensamiento, estarán bien angustiados. Por eso en su cara se nota, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Entonces responde que está bien, pero su cara está larga, ¿no? Entonces, hermanos, una cosa que yo descubrí en la vida espiritual, primero, nosotros somos engañados por nuestros pensamientos. Y segundo, Dios siempre está con nosotros.
Entonces, si nosotros aprendemos esta regla principal, nuestros pensamientos son engañosos y perversos, pero Dios está con nosotros. Entonces, desechando los pensamientos propios, vamos a confiar en Dios, quien nos ayudará. Vamos a confiar en Dios, quien nos permitirá la gracia. Aunque la situación se ve difícil, aunque el ambiente que está delante de nuestros ojos se ve muy complicado, pero mirando al Señor, pensando en Dios por un momento, ¿no? Para recibir la salvación, ¿qué hicimos? Nada. Entonces, para llevar la vida de creencia, ¿qué es lo que Dios nos pide? Ya que tenga la plena confianza en que Dios va a trabajar, en que Dios les ayudará, en que Dios les bendecirá. Así yo puedo concluir, ¿no?, en este tiempo. Ahora nosotros con mi matrimonio estamos preparándonos para cambiarnos de lugar y la Iglesia de Chile, ¿no?, va a abrir una nueva sede en la ciudad de Temuco, ¿no?, al sur del país, más o menos a unas 8 horas. Esto es una bendición, ¿no?, porque durante mucho tiempo la iglesia solamente se estaba quedando acá en la región metropolitana. Pero por fin, ¿no?, Dios nos ha dado la oportunidad de abrir la iglesia en otra ciudad, en el sur del país. Entonces nosotros estamos muy agradecidos al Señor. ¿Por qué razón? Porque esto, ¿no?, siempre en nuestra iglesia está buscando, ¿no?, abrir otra sede, abrir otro lugar para predicar la palabra. Pero realmente hasta hoy, ¿no?, hasta ahora, hasta este año, Dios nos ha permitido, ¿no?, la gracia. Entonces, con mi esposa estamos poco a poco, ¿no?, empacando, ¿no?, desde ayer, desde hoy, desde mañana también, seguimos, ¿no?, ordenando, porque en cualquier momento nosotros tenemos que ir a otra ciudad. Pero lo maravilloso, ¿no?, lo glorioso es que, aunque vayamos a otro lugar, a otra ciudad, Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Dios nos cuida. Dios nos ayuda. Dios nos bendice. A ustedes también, ¿no? Ustedes ya han creído en Jesucristo, que lavó todos sus pecados. ¿Han creído que Jesucristo limpió sus pecados? Debe decir amén entonces desde su corazón, ¿no? Amén. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que Dios les ayude. ¿Ah? No hay ningún problema para que Dios trabaje en sus vidas. Solamente por creer en Jesús, entonces ya ustedes son personas aptas, ¿no? Son personas aptas para recibir la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Espero que cada momento ustedes no miren su condición, no miren su debilidad. Es fácil mirar nuestra debilidad, es fácil cautivarnos en nuestras carencias, pero si nosotros miramos a Dios, si podemos observar al Señor, en Dios no hay ningún problema. Para Dios todo es posible, todo es fácil de solucionar. El problema de la economía, el problema de la enfermedad, el problema de la salud, todo para Dios es fácil resolver. Pero nosotros estamos bien angustiados por la situación. Ya desde hoy no vamos a vivir así. Ah, pastor, yo tengo este problema. No se preocupe, Dios le va a ayudar. Dios va a resolver. Dios va a trabajar. Crea, primero crea en Dios. Ya, vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué persona no agrada a Dios? La persona que no tiene fe, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dios de qué se agrada? De la persona que tiene fe, dice, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, ¿no?, como aparece en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este año 2024 yo quiero aprender esta vida, ¿no? Ya, esperar en todo momento a Dios. Ya dice acá que sin fe no es imposible agradar a Dios. Entonces voy a vivir por la fe. Voy a vivir teniendo fe. Dios se agradará de mi vida entonces. Entonces, ¿cómo viviré? Feliz. Felizmente puedo vivir.
Entonces todos nosotros, ¿no? En este año vamos a vivir con fe, vamos a vivir creyendo en la palabra de Dios, menospreciando nuestra situación, menospreciando la dificultad. Vamos a practicar, ¿no? ¿Cómo resulta esto? Entonces creo que Dios les ayudará en gran manera. Así creo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. De esta manera vamos a terminar la transmisión de esta noche. Gracias, ¿no? A todos ustedes. Oremos para finalizar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido el tiempo muy precioso en esta transmisión en vivo desde la plataforma de TikTok. Hermano Matusalén, Dios le ha dado gran bendición, le ha dado un corazón para poder predicar el Evangelio a través de la plataforma de TikTok. Un día él pensó que esta plataforma era el lugar donde una persona puede dar a conocer algo que realmente quiere que todo el mundo sepa. Entonces en el corazón del hermano ha llegado la fe para ver realmente esta plataforma como una oportunidad de predicar el Evangelio a cientos de miles de personas. Por eso Dios hoy en día le ayuda, por eso Dios hoy en día le bendice, le guía y también a través de él muchas personas en toda Latinoamérica están escuchando el Evangelio, están recibiendo la salvación. Señor, espero que siga trabajando a través de este canal de TikTok, espero que siga bendiciendo al hermano Matusalén, para que muchas personas que están atadas al pecado, muchas personas que están todavía viviendo bajo la oscuridad, a través de la predicación de él, muchos reciban la salvación. Bendiga a todos los oyentes, Señor, de este canal, todos los que escuchen, Señor, ninguno se quede sin creer en la obra de Jesucristo, que ninguno se quede en la incredulidad, que todos aceptando este Evangelio sean benditos, sean salvos y que un día, Señor, nos podamos encontrar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que han estado participando esta noche en esta transmisión en vivo. Para mí ha sido un honor estar en este lugar. Doy una vez más mi agradecimiento al hermano Matusalén que me invitó el día de hoy. Espero, ¿no?, que sigan escuchando ustedes, ¿no?, a través de él, sigan aprendiendo la palabra y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta luego. Buenas noches.